Gracias por este espacio que me permiten compartir con ustedes y también ser enriquecido eh, a través de la interacción que podamos tener de las preguntas. Bueno, quiero primero que todo ubicarnos en el contexto de la salud mental en diálogo con la teología, en diálogo con nuestra realidad. Hay que ser contextuales para hablar de salud mental, pero también en diálogo con las ciencias. Como decía Daniel, se requiere que seamos dialógicos. La salud eh, está en relación con el contexto, con las ciencias que le rodean, y no podemos tener una clara percepción de la misma si no dialogamos. La palabra diálogos tiene que ver con día, distancia, logos, palabras. Entonces es acercar las distancias mediante las palabras. La salud mental, vista desde nuestro enfoque, ha tenido un reduccionismo desde nuestro enfoque cristiano evangélico en Colombia. Con base a la experiencia que hemos tenido como fundación desde el año 2000, hemos venido trabajando con la salud. Para nosotros, la salud tiene un objetivo fundamental y es sostener, mantener la sanidad integral en las familias. Para poder tener un acercamiento adecuado, primero tenemos que resignificar nuestro acercamiento hacia la sanidad. Porque desde el entorno cristiano evangélico hemos tenido un reduccionismo al hablar de sanidad interior. Primero que todo es un concepto que se acuña no desde el referente bíblico teológico, sino desde en un momento, en una época de la historia de la psicología, se relacionó salud mental con interioridad. Carl Jung, precisamente, es uno de los que hace referencia a esto. La iglesia adopta esto eh, desde una línea de pensamiento humanista por Carl Rogers y comienza a manejar este concepto, sobre todo inicia en Norteamérica, de sanidad interior, teniendo un reflejo de la sanidad, pero solamente desde el interior. Teológicamente, la sanidad no puede ser interior. Bíblicamente, la sanidad no puede ser interior. ¿Por qué? Porque la sanidad y la salvación son relacionales. La salvación es una expresión de la salud integral. La salvación como expresión de redención. Entonces, salud tiene que ver con integralidad, ya que Cristo reconcilió en él todas las cosas. Eso ya nos habla de salud integral, no de salud interior. Porque si hablamos de sanidad interior, tendríamos que hablar de salud interior. Y la salud no puede ser interior. Incluso la Organización Mundial de la Salud incluyó hace aproximadamente 20 años a la psicología ya no como disciplina de las humanidades, sino como disciplina de la salud. Por eso hay muchas cátedras que antes psicología estaba en humanidades, ahora está en salud. Por eso se incluyó entonces dentro del portafolio de la salud al psicólogo, al psiquiatra. Entonces, una primera mirada para los desafíos que se proyectan en estos 10 años, que es precisamente el tema que a mí me corresponde, tenemos que resignificar el concepto teológico que tenemos de salud. Primero, porque no tiene una fundamentación bíblica teológica. Segundo, porque no nos permite ver a la salud desde la integralidad. Si vamos a hablar de sanidad interior, entonces tendríamos que hablar de salud interior. Y repito, la salud es integral. Ahora, hago relación, si me permites compartir pantalla, por favor.
Al texto que encontramos en 1 Tesalonicenses, el cual estoy yo seguro que todos ustedes conocen. Arturo Andrade levantó la manito. No te escucho. Podemos de pronto, Julián, activas un momento el micrófono del pastor Arturo, por favor. Aló, no, muchas gracias. No, no estaba queriendo levantar la mano, fue un error aquí, pero muy interesante lo que estás compartiendo. Muchas gracias. Ok, ok. Sigamos adelante, gracias. Entonces, en este texto encontramos una proyección de la integralidad. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Aquí me está hablando de integralidad. La cosmovisión paulina, aunque era Pablo influido por el helenismo del entorno, de ninguna manera él desarticuló al ser humano en partes. Entonces, desde nuestra teoantropología hemos planteado que el ser humano es un ser de partes, es partito, y esa no es la esencia de la teoantropología hebrea. Es la tricotomía de la problemática griega, del ver al hombre partido. Ya, por ende, ya tenemos problemas porque el ser humano redimido no puede estar partido. El ser humano redimido es integrado, ya que el pecado es separación. Entonces planteamos una teoantropología de un ser humano partita. Y esto viene por una influencia de un escritor muy significativo en un momento sobre los 60 en la historia de la iglesia en Colombia también, Watchman Nee, en su libro Autoridad Espiritual, el quebrantamiento, el hombre espiritual, donde plantea precisamente este esquema que la iglesia adopta, pasando por alto todo lo que es la teoantropología bíblica y hebrea, por cierto. Entonces, ese santifica por completo me habla de integralidad. Y todo vuestro ser me habla de un ser integral, pero integrado. Todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, espiritual, mi cuerpo. Entonces, la panorámica que debemos tener para hablar de salud mental, tenemos que pensarlo desde una salud integral. Es desde allí que quiero tener un acercamiento y lo quiero basar, primero que todo, en la experiencia que hemos tenido como fundación en estos 20 años que llevamos, Fundación al Renuevo, el cual somos un equipo, por eso hablo de nosotros. No soy yo, somos nosotros, somos un equipo de aproximadamente unos 25 profesionales de salud, en red con organizaciones nacionales e internacionales, como Asociación Afecto, como la Fundación Colombiana de Bioética, como el Ministerio del Interior, la Secretaría de Salud, como organizaciones misionales a nivel nacional, como denominaciones eclesiales. Entonces, el acercamiento que hemos tenido, primero que todo, hay una realidad y creo que la iglesia debe asumirse en el conocimiento de esa realidad. Solamente de esta manera estaremos preparados para afrontarla. En esos 10 años, podemos ver muchas estadísticas que ustedes pueden abrir el Forensis. El Forensis es el órgano de divulgación de medicina legal aquí en Colombia, y ustedes pueden allí acercarse a las problemáticas con un mes prácticamente de desactualización, porque el Forensis se actualiza mensualmente, en donde nos presenta las problemáticas de la familia en cuanto a lo que tiene que ver temáticas como suicidio, como violencia intrafamiliar, que son ejes para mí transversales en el tema de la salud. Y quiero plantearles esos dos ejes transversales. Violencia sexual, violencia emocional, violencia psicológica y un ítem más que no está en la categoría de las violencias y es la violencia espiritual. Ahora, ¿por qué hacer conexión de salud con violencia? Porque es que la pérdida de la salud no viene sola. Entonces, cuando hablamos de salud,
Yo les podría hablar de ansiedad, les podría hablar de depresiones, les podría hablar de, sí, de las problemáticas de la bipolaridad, pero un momento, todo eso tiene unos conectores. Hay unas transversalidades, ¿ya? Hay unas transversalidades. Entonces, cuando yo no pienso en familias mal llamadas normales, porque es que la normalidad es muy difícil de definir. Yo más bien hablo de familias saludables. Yo hablo de una Colombia saludable. Desde allí es que tenemos que repensar la salud mental. ¿Por qué? Porque hemos querido meter a la familia en cuadritos, que hemos querido meter a la familia en esquemas, y la familia la familia moderna es una familia que es transformada en referente y en relación al origen de la creación. Entonces, la salud mental tiene que ser vista por la Iglesia desde tres perspectivas. Una perspectiva es la familia creada. Segunda perspectiva, la familia caída. Tercera perspectiva, la familia redimida. Entonces, cuando yo me voy al Forenses, cuando yo me voy a un DSM-5, que es un manual donde me habla de las enfermedades mentales, me va a hablar de la condición de la familia caída. Pero si vamos a ver a nuestros referentes de redención, tenemos que hablar de la familia redimida. Entonces, son dos lenguajes que tienen que aprender a ser dialógicos en nuestra teología, y esa familia redimida tiene como relación la familia creada. Entonces, si pensamos que la familia va a tener problemas de depresión, sí, pero ¿qué los genera? Es ahí donde tenemos que ir a las raíces. ¿Cuáles son las transversalidades de esas problemáticas? El pecado, sí, sin duda, es el pecado. Pero la Iglesia, como decía mi hermano Daniel, tiene que trascender a diálogos para que pueda hacer lecturas de la salud. Entonces, un primer elemento que se proyecta en estos 10 años es la problemática de la violencia intrafamiliar. Esta es una problemática que precisamente en tiempos de pandemia pudimos ver esto más visibilizado, la violencia intrafamiliar. Ahora, esto es una realidad para nuestras comunidades de fe. Desde el año 2000 hasta el año actual, la Fundación El Renuevo hemos atendido más de 972 parejas ministeriales. O sea, cuando yo digo parejas ministeriales me refiero a pastores, líderes que asumen posiciones de liderazgo, en donde allí hubo violencia física. Donde hay violencia física, hay violencia emocional, hay violencia psicológica, hay violencia económica y hay violencia espiritual. Solamente que está en la punta del iceberg, la violencia física, en la punta del iceberg. Entonces, uno de los desafíos que la Iglesia cristiana va a tener que trabajar es el tema de la violencia. Y no tan solo porque ya ha permeado la Iglesia de Cristo, sino porque alrededor, una de las problemáticas más evidentes en la familia es la violencia. La violencia es factor desencadenante del deterioro de la salud mental. Es una transversalidad muy importante que tenemos que leer. Entonces, en ese desencadenante de violencia intrafamiliar, comenzamos desde los micromachismos. Comenzamos desde las problemáticas de instrumentalizar la fe y la palabra de Dios. Allí la primera víctima de la violencia es la palabra. Entonces la palabra se convierte en un instrumento que se usa, no se sirve, sino que se usa. Nos servimos desafortunadamente cuando se comete abuso espiritual para justificar la violencia intrafamiliar. Una sumisión que no está conforme a la Escritura, sino conforme a unos micromachismos de una cultura religiosa. Entonces, allí ya tenemos la violencia espiritual. Pero entonces resulta que hay violencia emocional, la manipulación, la descalificación, ya hay violencia emocional. ¿Qué tipo de problemática genera la violencia física y la violencia emocional? Primero que todo en los niños. Niños que no asumen vínculos adecuados con sus padres. Allí tenemos lo que se llaman trastornos de apego. Este es un elemento que hoy en día está permeando muchísimo a la familia. Ahora, por la ausencia también de los padres,
O sea que la violencia no es tan solo por acción, hay también violencia por omisión. No tan solo por lo que hacemos, sino por lo que dejamos de hacer. Mucho tiempo en el ministerio. Yo encuentro, trabajamos con hijos de pastores y nos dicen, pastor, nunca he pasado tanto tiempo con mi papá como en este año. O esposas que dicen, nunca he estado tanto tiempo con mi esposo como en este año, porque siempre se la pasaba viajando. Y comienza a descubrir el abandono que tenía hacia su familia. ¿Esto genera problemas de salud mental? Claro. ¿Es otro tipo de violencia? Claro, es una violencia pasiva, pero es una violencia. Problemas de depresión, muchísimos. En los niños, en los jóvenes, la depresión, la sensación de un hogar que está a punto de destruirse. Eso es un tema que la iglesia y la pastoral, como decía mi hermano Daniel, tiene que resignificarse. Tiene que resignificarse. La pastoral no es un tema de élites, es un tema de cuerpo de Cristo. ¿Y eso qué implica? Que tenemos que resignificar nuestra espiritualidad. Una espiritualidad no conforme a una denominación, sino conforme a Cristo. Entonces, retomando, la violencia interfamiliar. La violencia intrafamiliar es un tema de abuso sexual. También hay expresiones de tipo de abuso sexual. Hemos atendido desde el año 2000 hasta el año hoy en día más de 6.500 casos de abuso sexual. Y eso solamente nosotros como Fundación El Renuevo. Pero hay otras organizaciones que también atienden casos de abuso sexual en contextos evangélicos, en contextos eclesiales. No estoy hablando de las tasas de abuso sexual en Colombia, no le estoy hablando de eso. Que ni siquiera creo que esos abusos están incluidos en esas tasas por el gran tabú de no denunciar. Entonces, el abuso sexual, estos más de 6.000 casos que hemos atendido, se han dado en contextos evangélicos, contextos protestantes. No estoy incluyendo los contextos católicos. Entonces, el abuso sexual es una realidad. ¿Por quiénes? No, por personas extrañas, no creyentes, no. Por personas que se congregan, que se confiesan creyentes, o líderes que se confiesan líderes cristianos. Entonces, lo enmarco el abuso sexual dentro de ese marco de la violencia a la familia y en la familia. Esa es una transversalidad. Y desde esa transversalidad nos va a llevar a muchas problemáticas que la iglesia tiene que atender, como es los casos, la iglesia no debe intervenir el abuso sexual, pero puede prevenir el abuso sexual, puede detectar el abuso sexual, puede proteger al abusado. Oye, si trabajáramos un poco más en prevención, tendríamos menos casos de abuso sexual. Entonces, la iglesia debe de concienciar eso a su interior. El tema del suicidio es otra transversalidad en los próximos 10 años que debemos de tener en cuenta. Ha aumentado el suicidio al interior de nuestras comunidades, al interior de nuestras congregaciones. Podemos hablar del suicidio en Colombia. Podemos hablar que si usted se va a la forensis, encuentra 600 y pucho de casos en enero por mes, suicidas. Pero si usted va hoy y revisa el último forensis, que vendría a ser el mes de septiembre, hay más de 1.000 y pucho casos, casi vamos a los 2.000 casos por mes. La pregunta es, ¿cuántos de esos son casos que refieren a una confesión de fe? Muchos de esos casos son personas que pertenecían a comunidades de fe. Eso no forma parte de la noticia, de la historia. Pero la realidad es que nosotros como fundación estamos remitiendo prácticamente desde el 2000 que comenzamos a operar casi 2 casos de ideación suicida, que es el preámbulo al suicidio. 2 casos por semana. Hay una persona que trabaja con nosotros, la doctora Carolina Santamaría, miembro de la Asociación Mundial de Suicidología, y te cuento, o sea, ella tuvo que capacitar a otros para poder ayudar. Y estamos hablando, solamente sostenemos personas y atendemos personas confesionales, porque lo otro lo pueden hacer otros. Entonces, ese es un elemento también que la iglesia en los próximos 10 años va a tener que atender. Es el tema del suicidio. Esa es otra transversalidad que la iglesia tiene que atender. Y una tercera transversalidad que la iglesia tiene que atender: violencia, suicidio. Y la tercera transversalidad es cómo aborda la realidad de la enfermedad mental como comunidad. Porque hay muchas otras enfermedades que no tienen que ver directamente con estas dos transversalidades. Un caso de bipolaridad,
puede estar asociado, sí, la bipolaridad, las enfermedades de transmisión sexual, perdón, las enfermedades de transmisión sexual, las enfermedades de salud mental no son predeterminadas por factores congénitos, pero sí son predispuestas por factores congénitos. O sea, cuando una persona tiene un papá que fue bipolar, ¿ella puede ser bipolar? Sí puede serlo, pero no necesariamente tendrá que serlo. Cuando uno es antecedentes de depresión en la familia, porque la mamá tuvo un cuadro ansioso, depresivo, los hijos pueden serlo, pueden no serlo. No es un factor predeterminante, pero sí predisponente. ¿Cómo atendemos? Y es aquí donde la pastoral, como decía el hermano Daniel, tiene que ser resignificada. Porque ¿cómo atendemos el tema del hermano que es bipolar? O el hermano que tiene una condición de esquizofrenia y son cristianos. O aquel hermano que tiene un Asperger o que tiene autismo. Esas son realidades en nuestras comunidades. Son condiciones de discapacidad. La iglesia no está preparada para atender esto. Como ni siquiera está preparada para atender a un adulto mayor porque no hay baños, tiene que subir al tercer piso, o porque las escaleras no tienen pasamanos ni siquiera para subir al segundo, o porque no hay sillas preferenciales para los ancianos o personas de la tercera edad, o para personas en condición de discapacidad. No los hay. No los hay. En la gran mayoría de las comunidades en Colombia no hay para personas en condición de discapacidad. Y la discapacidad no es tan solo física, es mental también. Es emocional también. Eso es algo que la iglesia tiene que estar preparada y tiene que proyectarse, sí, a futuro. Pero quiero tocar como último punto, quiero tocar el tema de la sexualidad. Creo que también la sexualidad debe de ser tenida en cuenta por la iglesia y tiene que desarrollar una teoantropología de la sexualidad y la corporalidad humana, que no la tiene. ¿Cómo trabajamos una pastoral de la sexualidad? No los libros que llegan a la librería, que solamente llegan libros de Estados Unidos, no nos llegan libros de América Latina. Yo puedo ir a CLC y no encuentro libros de René Padilla, no encuentro libros de Alexá, no encuentro libros de Padre Joas Contreras, no encuentro libros de Jesús Sánchez Satina, etcétera, etcétera, etcétera. Encontraré uno por ahí. Pero entonces hay una realidad también que nosotros tenemos que mirar. La salud mental tiene un contexto latinoamericano, tiene un contexto colombiano. Una de las problemáticas a las cuales vamos a estar enfrentados es el tema de todas estas transformaciones que viene surgiendo en la cosmovisión de ver al ser humano como un ser humano sexual y sexuado. Creo que la iglesia no está preparada. Estamos preparada la iglesia católica, que tiene facultades como la Universidad de Navarra de teología y teoantropología de la sexualidad y la corporalidad humana. No la tenemos. En la sexualidad entonces nos hemos hecho los ignorantes, y la ignorancia es un tema de ética, ese ya es un problema para la iglesia, y no sabemos atender estas problemáticas. No sabemos atender el problema de la homosexualidad, menos del abuso sexual, y no diferenciamos entre lo que es homosexualidad y homosexualismo. El homosexualismo es una ideología, es una monocultura sexualizada. El homosexual es la persona, la homosexualidad es la problemática, la conducta. No hemos diferenciado, hablamos de homosexualidad como si fuera homosexualismo. Atacamos a la homosexualidad como si fuera homosexualismo. A la ideología hay que darle duro, hay que ser severos, hay que desarrollar una apologética frente al homosexualismo. A la homosexualidad tenemos que saber ser relacionales, una pastoral de la salud. Y al homosexual, como decía el hermano Daniel, no aprobamos el comportamiento, pero amamos a la persona. Creo que estos 4 ítems son los ítems que yo puedo, son advertencias. La Biblia tiene advertencias, mis hermanos. Tiene promesas. Parece que nos importan más las promesas que las advertencias. Y creo que este tema es muy bien escogido. ¿Cómo nos proyectamos en estos 10 años frente a la salud mental? Entonces, concluyendo, primero, tener en cuenta problemas de violencia intrafamiliar. Segundo, problemas de suicidio. Tercero, ¿cuál es? Recuérdenme. ¿Cuál es el tercero? Primero, violencia intrafamiliar. Segundo, suicidio. Tercero, recuerden ustedes. ¿Cuál? No escucho. ¿Violencia espiritual? No, el abuso espiritual está dentro de la violencia intrafamiliar. Primero, violencia intrafamiliar. Segundo, suicidio. Tercero. La sexualidad. ¿Cómo?
La sexualidad. 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 Esos son, creo que, advertencias que la Iglesia Cristiana debe tener en cuenta para abordar. Son 3 ítems a los cuales debemos estar preparados para afrontar.